Y aquí son las 8 de la noche de Culiacán, Sinaloa, 9 de ustedes por ahí de diferentes ciudades. Vamos a dar inicio a este tercer encuentro de justicia, paz e integridad de la creación. De Laudato Si a cargar con la realidad. Paz y bien, mi nombre es Marta Méndez, OFS, seré la moderadora de este tercer encuentro. Daré algunas instrucciones sobre el uso de la aplicación. Se le recomienda tener el micrófono apagado y la cámara encendida. Existe un pin para fijar al ponente, solo den clic y se fija. Solamente seleccionamos la pantallita del ponente y les aparecen 3 opciones. Una dice, no puede quitar este participante. La otra dice, no puede activar el micrófono. Y la siguiente dice, fija al que generó el bot. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a fijar al ponente para estar a la escucha del tema. Después de las ponencias, habrá un momento de preguntas y diálogo. Le recomendamos ir tomando sus notas y guardar sus preguntas para este momento. Bienvenidos, hermanos y hermanas, al primer día de este tercer encuentro de justicia, paz e integridad de la creación. De Laudato Si a cargar con la realidad. Organizado por la Conferencia Franciscana de México. Ya hace más de 5 años que el Papa Francisco nos regaló la encíclica Laudato Si, un documento donde se nos invita a mirar el deterioro que estamos causando a nuestra casa común y a ser capaces de apostar por un estilo de vida diferente, desde una ecología integral. Nosotros mismos somos tierra y hemos de velar por el cuidado de la vida en todas sus formas, viviendo una conversión ecológica. En este día queremos ver la realidad que nos presenta el Papa Francisco a través de la ecología integral, inspirada por San Francisco de Asís. En primer momento, tendremos la presencia de este encuentro a cargo de Fray Néstor Ward, presidente de la Conferencia Franciscana de México. En un segundo momento, tendremos a una ponencia a cargo del doctor Leonardo Bob, quien no necesita presentación. Él nos compartirá sobre San Francisco de Asís y la ecología integral. Al terminar la ponencia, tendremos un momento de diálogo y preguntas. Sean todos bienvenidos y les cedo la palabra a Fray Néstor. Buenas noches a todos, hermanos, paz y bien. Es un honor poder presentar este tercer encuentro de justicia, paz e integridad de la creación, organizado por la Conferencia Franciscana de México. Este encuentro es organizado gracias al esfuerzo y a la colaboración de toda la familia franciscana en México. Desde hace algunos años, la figura de Francisco de Asís ha tomado una gran relevancia gracias a los profundos signos del Papa Francisco. Además, momento importante ha sido la publicación de la encíclica Laudato Si, donde Francisco, el de Roma, nos presenta al pequeño de Asís como modelo de cuidado de la casa común, en perfecta armonía con la creación, desde una opción por los pobres, pero sobre todo desde una vida unida a Dios. Como familia franciscana, estamos llamados a vivir en clave de los valores de justicia, paz e integridad en la creación. Siguiendo la invitación del Papa Francisco, hemos de preocuparnos por nuestra casa común, ser promotores de este bien que beneficia a todos, y además hemos de seguir alabando a Dios con nuestras obras en favor de los menos favorecidos.
El objetivo de este curso es que juntos, como familia franciscana, podamos reflexionar sobre la encíclica, pero además que juntos nos involucremos en acciones concretas de cambio. Laudato Si no es solo un documento para tener guardado, sino que podríamos decir que es la carta de identidad del carisma franciscano. Es la guía de acción para poder vivir nuestro carisma el día de hoy. A lo largo de estos días miraremos la figura de Francisco de Asís, profundizaremos en la categoría creación, echaremos un vistazo a varias iniciativas de cambio que surgen de la familia franciscana, de la Arquidiócesis de México, y tenemos un invitado especial, estará con nosotros Monseñor Raúl Vera. Pero lo importante al final no es que conozcamos más o que leamos más este documento. Lo importante es sentirnos responsables de generar un cambio en nuestro estilo de vida, en nuestras fraternidades, en nuestras parroquias, en el lugar donde estemos. Laudato Si es el llamado para que nosotros seamos capaces de hacer posible este cambio. Y es aquí donde hemos de cargar con nuestra realidad, que no es una tarea fácil, sino todo lo contrario. Necesita de nuestro compromiso, de nuestra ardua tarea, pero sobre todo de nuestra unidad como cristianos y especialmente como familia franciscana en México. Un saludo especial a Monseñor Carlos Samaniego, quien nos está viendo, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México, y a todos ustedes, hermanos, que juntos queremos realizar esta reflexión para generar un cambio como familia. Gracias a ustedes por su interés, gracias a todos los ponentes que nos acompañarán esta semana. Que juntos sigamos creando un cambio. Y no lo olvidemos, el Señor nos sigue llamando a mirar la figura de Francisco de Asís para hacer otro mundo posible. En México nos siguen faltando 72 migrantes y 43 estudiantes. Existen realidades de violencia, de corrupción, de esas cosas que cada uno de nosotros vamos sabiendo y que al final nada va a ser posible si nosotros no nos ensuciamos las manos. Hermanos, hermanas, sean bienvenidos. Paz y bien. Gracias, Fray Néstor. A continuación, escucharemos al doctor Leopoldo Boff. Buenas noches, hermanos y hermanas del franciscano. Yo estoy muy feliz de poder entrar en contacto con ustedes de México, uno de los países que yo admiro y amo, es más interesante que Europa. Están escuchando ya, porque ahí tienen culturas, grandes monumentos, la población de aztecas, de toltecas, y todas esas distintas etnias que han formado el país México. Como nunca antes de la historia, la figura de San Francisco es extremadamente actual, porque en la primera historia, el planeta entero, la madre tierra, es atacada por un virus, coronavirus, que hace una diezmación en la humanidad. En Brasil ya son 143.000 muertos y más de casi 5 millones de afectados. Primero viene Estados Unidos con más de 200.000, seguida nosotros, y también vemos en la región que México también tiene muchas víctimas. Yo hay que analizar el virus en su contexto, no solamente el virus,
por el contexto, que es una naturaleza herida, que nosotros hemos atacado durante siglos y siglos, y sabemos que la tierra, como decía San Francisco, es la madre tierra. Y esto no es solamente una expresión de San Francisco, es una expresión oficial por 22 de abril de 2009. La ONU, en una votación unánime, yo estaba presente allá, no es más el Día de la Tierra, 22 de abril, sino de la Madre Tierra, Madre Tierra. La expresión que San Francisco ha tanto utilizado, hermana y Madre Tierra. Ya. Entonces, ese virus hay que entender en ese contexto. Todos hablan de las medicinas, de la vacuna y de todo lo que está envuelto en esa gran pandemia. Pero pocos hablan de la naturaleza, que es consecuencia del así llamado antropoceno, donde el ser humano fue, como el Papa dice en su encíclica, nunca ha maltratado la casa común de los últimos siglos. Y esa tierra que es viva nos ha mandado un virus, que es una especie de señal. Y el aislamiento social de retiro para que meditemos, reflexionemos qué casa común queremos habitar, qué relaciones hay que desarrollar para efectivamente sentirnos parte de la naturaleza. No es que la naturaleza pertenece al revés, nosotros pertenecemos a la naturaleza. No es que el ser humano, como decían los padres fundadores del paradigma moderno, de Francis Bacon y otros, que decían la tierra es algo muerto, que no tiene propósito y que está ahí para ser explotada por el bienestar de los seres humanos. Y han olvidado que es algo vivo, que es la magna mater, la grande madre, que nos alimenta. Entonces, los modernos llaman, y como un dato de ciencia, que es un organismo vivo, que articula todos los elementos físicos, químicos, ecológicos, para siempre mantenerse viva y reproducir vida y dar la vida a toda la comunidad de vida. Entonces, la tierra es algo vivo, una madre, que ahora está dando una lección. Así hay que entender ese coronavirus para que meditemos. Y muchos científicos son especialistas, especialmente uno grande americano, David Cameron, que dice, yo había percibido la llegada de ese virus, avisé a los jefes de Estado del mundo, pero nadie tomó ninguna resolución porque decían, ¿cómo no sabemos cuándo vendrá? No necesitamos hacer preparación. Él vino y casi todos los países fueron tomados de sorpresa. No tenían la preparación. Y por eso la victimación de tantos millares y millares. Ya pasamos más de 1 millón de personas. Por ese científico dije, si nosotros no cambiamos nuestra relación con la naturaleza, la madre, la tierra va a mandar otro virus mucho más letal, mucho más. Él avanza incluso una expresión inglesa, the next big one, que puede ser el último grande, contra el cual no hay una vacuna, no hay antibiótico, que puede diezmar la especie humana. Como el virus no ataca a los perros, los gatitos y nada, es solamente la especie humana, puede ser que ese virus más letal afectar gran parte de la humanidad. Gran parte. Él imagina que más del 80% puede morir. Él dice, yo no sé cuándo ni cómo vendrá, pero él vendrá.
Él vence si nosotros no cambiamos. Entonces, tenemos que cambiar. Y en ese contexto que la figura de San Francisco es ejemplar, porque él se anticipó a todos nosotros. Él fundó el paradigma nuevo en el siglo XIII y ahora irrumpe con su visión más alta, que es reconocer que de la creación tiene un valor en sí mismo, que todos nosotros, como él les llamaba con el dulce nombre de hermana, nosotros sabemos, no por una mística como San Francisco tenía, sabemos por un dato científico, que todos los seres vivos, desde el más primitivo que emergió en 3,8 mil millones de años, pasando por los grandes dinosaurios, los caballos, y llegando a nosotros, el mismo código genético, los mismos 20 aminoácidos y las 4 bases fosfatadas. Siendo una expresión más sencilla, que tenemos 20 tipos de ladrillos y 4 especies de cementos diferentes. Ahí podemos combinar los ladrillos con los cementos y crear 1000 formas diferentes, que es la vida. Es un dato. ¿Cuál es la conclusión? Que efectivamente somos parientes, somos primos, somos hermanos y hermanas. Eso lo dice la Carta de la Tierra, que junto con la encíclica del Papa, que es uno de los documentos más importantes de ecología. Incluso yo participé del pequeño grupo de 23, que durante 8 años trabajamos consultando la humanidad entera, milhares y milhares, más de 100.000 documentos recibidos. La tierra, como el Papa también, la casa común. Por eso el primer título de la encíclica del Papa es sobre el cuidado de la casa común, el cuidado de la casa común. De la tierra, dice, si no hacemos una articulación de cuidado, unos y otros, y con la tierra, corremos el riesgo de la desaparición de la especie humana y de la biodiversidad. Entonces tenemos que hacer ese pacto de cuidado, una categoría fundamental que la vivió San Francisco y ahora se hace extremadamente actual. Yo creo leer solo una parte pequeña del Papa que dice, creo que Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de todo lo que es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y felicidad. Era un corazón universal. Cada vez que miraba el sol se llenaba de encanto. Los pequeños animales, su reacción era cantar, incorporándose el canto que criaturas ya hacen. Y él se incorporaba a eso. Dice, corazón universal, para él cualquier criatura era una hermana, unida a él, con lazos de cariño. Entonces, si nos queremos hacer frente a la crisis ecológica mundial, que es más que una crisis, es un llamamiento a un cambio radical, como el Papa en su encíclica lo dice muchas veces. Tenemos que hacer una conversión ecológica radical. Conversión. No hay que hacer mejorar aquí y allá, sino que cambiar efectivamente. Porque si no cambiamos, podemos ir al encuentro de lo peor. Entonces, en ese contexto, la figura de San Francisco, sus actitudes, sus gestos, su relación con toda la realidad, con toda la naturaleza, los seres humanos, y es para nosotros una referencia que tantas personas que no son ni siquiera cristianas lo tienen en altísima consideración. Ese gran historiador, Arnold Toynbee, que por último escribió 10 tomos sobre organizaciones humanas. La última entrevista al País, antes de morir, en 1976, dijo una frase muy importante. Dice que la humanidad está corriendo un riesgo grande. Si queremos salvar el planeta,
hay que seguir no su padre, Pedro Bernardone, pero su hijo Francisco, que es la más grande figura que el Occidente ha producido. Él puede salvar la vida en el planeta. O seguimos Francisco, estamos en riesgo de poner la comunidad de vida, la vida, en perdición. La figura de San Francisco es central, porque él se llena de cuidado, se llena de cariño, trata a todos los seres como hermanos y hermanas, como decía yo. Es un dato no solamente de la mística ecológica, sino un dato de ciencia, un hecho real que somos, tenemos 1000 razones para sentirnos en la gran comunidad terrestre. La Carta evita medio ambiente, que queremos el ambiente entero, no medio. Y prefiere comunidad de vida, porque formamos una gran familia, una gran comunidad. Igual te habla muchas veces de esa comunión, de esa comunidad que nos llena a todos. Entonces, yo creo que en ese sentido, las reflexiones a tomar, línea de Laudato Si, que es de ecología integral, no se trata de ecología verde solo. Incluso nosotros, algunos teólogos de América Latina, que éramos cercanos a Bergoglio, conseguimos hablar con él, diciendo es importante que combate la pedofilia, la corrupción del Banco Vaticano, la reforma de la curia, muy importante. Pero mucho más importante ocuparse de la tierra de que está amenazada. Usted, santidad del Dalai Lama, yo soy Francisco, no cuesta saber de santidad. Y efectivamente nos pidió a muchos de nosotros textos, le mandamos. Yo le mandé como especie de broma porque es tan serio la temática, para reírse un poco. Le mandé lo que San Francisco pedía a los frailes, que en sus huertos mantuvieran una pequeña la tierra para las silvestres, porque de su manera alaba a Dios. El Papa, el número 12 de la encíclica, le pone ahí. Yo le mandé el texto para solamente como una especie de broma, para un poco. No, es integral. Entonces, una ecología integral involucra lo ambiental, involucra lo social, las relaciones entre las sociedades y personas, lo político, cómo manera distribuimos las funciones, el poder, etc. Lo cultural es nuestra cultura de consumismo o de participación de una frugalidad compartida. Una ecología de nuestras casas, de nuestra manera de vivir, las relaciones pequeñas, y una ecología espiritual, integral, que involucra todo. Él aborda todas esas cuestiones siguiendo el método de la teología que hemos ensayado en América Latina, en comunidades de base también, el ver, juzgar, y celebrar. El Papa sigue ese esquema, nos presenta un documento que los grandes ecologistas, como Jeffrey Sachs, como Edgar Morin y otros de gran resonancia mundial, dicen, con ese texto, con esa encíclica, el Papa se pone en la línea de la discusión mundial de la ecología, está en la punta, porque él ha abierto no solamente una ventana, todas las ventanas, para ver la realidad y unir siempre el grito de los pobres con el grito de la tierra. Y solamente uniendo los dos gritos, porque tanto los pobres como la tierra están crucificados. Tenemos que bajarlos de la cruz. Tenemos que luchar para resucitarlos. Y solo podemos si la espiritualidad ecológica de San Francisco, que se siente con las criaturas, que no es el Dominus, el Señor, sino el frater, el hermano de todas las criaturas. La frase importante de los padres fundadores
del paradigma de la modernidad. Es decir, que el ser humano es maître y poseer, es el dueño y señor de la naturaleza. No somos señores y dueños, somos hermanos, hermanas mayores, pero de todos de los más pequeños seres. Entonces, más que la dominación, es la fraternidad, no el dominus, el hermano. Y eso yo creo que es vivido por San Francisco de forma ejemplar y que se anticipa a todos nosotros. Por eso, nuevo es San Francisco, nosotros que somos viejos, Él es el hombre, el ser nuevo. San Buenaventura, en su texto, dice que mostró tanta inocencia y tanta unión con todas las criaturas, que pareciera el homo matinalis, el hombre de la primera mañana de la creación, el hombre en el paraíso terrenal. Y efectivamente era. Estaba tan unido a las cosas todas, llamándonos de hermanos y hermanas, el gusano de la carne, las hierbas. Incluso el lobo feroz de Gubbio, el lobo es un hermano y habla con él y predica a las flores como si escuchara y juntos alabar a Dios. Cuando escribe ese inmenso cántico al frate Sole, al hermano Sol, no dice para cantar para el hermano Sol, cantar con el hermano Sol. Ella canta. Nosotros nos unimos a la canción, a la alabanza que él hace y hacemos el gran sacerdote de la creación, con alegría, con jovialidad. Y es San Francisco como el hermano siempre alegre. Siempre. Tres pasiones dominan la figura de San Francisco. Ah, no, a ver aquí, que desapareció, ahora está abierto. Había desaparecido mi voz. Tres pasiones ocupaban, llenaban la vida de San Francisco. La pasión por Cristo crucificado. Entonces lo que escucha lá en la iglesia de San Damián, va a destruir mi iglesia. Él lo entendió físicamente, está ahora, hasta hoy en la capilla que él mismo con sus manos ha construido, la porciúncula. Después se ha dado cuenta que no era el edificio material, que era reconstruir la iglesia, porque el momento que San Francisco en la historia le llegó el auge del poder con el Papa Inocencio III. Toda Europa era sometida al Papa hasta los límites con Rusia. Entonces, San Francisco se muestra uno ligado no al poder de una iglesia llena de poderes, sino ligado al poder del Evangelio, al poder, no al poder de los papas, no hace una crítica a los papas, sino sigue imitando a Jesús y lo toma en pie de la letra hasta al final identificarse hasta que le llegaron los llagas. Y ese es un hecho histórico innegable que muestra la identificación que llegó hasta el cuerpo. La primera pasión era el Cristo crucificado, pobre, humilde. La segunda, la pasión por los pobres. Y él, por los más pobres de los pobres. No sé si es despectivo hablar de leprosos. En Brasil se evita esa palabra porque tiene muchos prejuicios. Hablamos que tienen la enfermedad de ancianíasis, los ancianos. Entonces, él eligió primeramente los más pobres de los pobres. Pertenecía a la familia de las más ricas de la ciudad. Y él mismo, junto con su padre, fue al sur de Francia hasta Holanda en los negocios de tejidos, de ropa, de sedas, etc. Hablaba en su familia el francés, porque su mamá, Doña Pica, era una de la Francia del Sur. Y murió cantando cantigas en francés, cantigas de amor.
pero tan libre que era. Entonces, la pasión por los pobres. Él mismo se hace el poverello, el más pobre de los pobres. Y ficou con ellos. Abandonó su familia, exilio de século. En su testamento dice, yo abandoné el mundo. No el mundo que está ahí, porque todos estamos en el mundo. El mundo como conjunto de relaciones sociales, que él vivía de una familia rica con sus amigos jóvenes que vivían de fiestas y celebraciones. Y él abandonó ese tipo de relaciones y fue vivir con los ancianos, los leprosos. Isso lo que antes sentia alguma amargura, ahora me parece dulce. Nadie me enseñó, fue el Señor que me llevó. Entonces no es la iglesia, no es nada. Él, escuchando la imitación de Cristo, se identifica con los pobres y él mismo se hace pobre. La tercera pasión es la pasión por la naturaleza, que la transfigura. La transfigura como la gran casa donde Dios revela su bondad, su misericordia. Y él ve la naturaleza siempre simbólicamente. Eso aparece muy claro en el cántico Hermano Sol. Hay un libro que se pueden leerlo, léanlo porque es fantástico, de Loa Leclerc, Loa Leclerc, que para mí es el más grande franciscanólogo, es un sobreviviente de la exterminación de los judíos. Él sobrevivió a esto. Y al sobrevivir, casi muriendo, tuvo una transfiguración cuando estaba ya casi muriendo. Y ahí vio que la única fraternidad viene de San Francisco con toda la humanidad y con la naturaleza. Y ahí dice, y él escribió un libro fantástico, un comentario al himno del Hermano Sol. Podemos leer el texto literariamente, pero en otro nivel más profundo. Los elementos materiales son simbólicos, son arquetipos. Y él hace una exposición fantástica, porque muestra que todo es articulado en parejas. Sol, la luna, el fuego, la tierra, el viento, el agua. Y son el ánimo. Primero el Señor, la Señora Madre Tierra. De ese matrimonio, ese esponsal del cielo, la tierra, vienen todos los demás seres. Dice, la propia configuración del himno es una síntesis de la ecología exterior con la ecología interior, que llegó a su gran identificación con la naturaleza, sintiéndose no solamente parte de la naturaleza, dentro de una gran familia de la comunidad, de todos los seres que están conviviendo. En ese sentido, San Francisco se mostró una pasión con la Madre Tierra que viene por los siglos de la familia franciscana y hoy se ha tornado un reto para toda la humanidad. Vivir una relación de fraternidad, de sinergia, profunda comunión con la Madre Tierra y luchar para defenderla porque ella está amenazada. Entonces, lo importante es alimentar este entrañable, sea a Cristo, que Él imitó, el Cristo, no el Cristo glorioso, el Señor universal, el Cristo pobre y humilde, con el cual Él va a identificarse. Los pobres concretos, y lo más pobre de los pobres. Entonces, la pobreza es fundamental para San Francisco. Para él, pobreza no es un ejercicio ascético, es la manera de liberarse, despojarse de todo para estar de cara a cara, ojo a ojo con los demás. Entonces, no es no tener, sino es dar
una vez más dar y otra vez dar todo lo que tiene. Dar continuamente. Ser un don para todos. Despojarse, porque entre yo y el otro hay los intereses, lo que se pone en medio. Él quita eso todo y hay una relación inmediata. Entonces, pobreza es la precondición para una fraternidad universal. Porque renunciamos a poseer, no queremos poseer. Respetamos cada ser, pero estamos en comunión con ese ser, inmediata comunión. Que nada nos separa. Nada entre yo, el árbol, el animal, el agua, el lobo de Gubbio, no tiene nada que nos separa. Están juntos en la misma fraternidad. Entonces, él inaugura una fraternidad universal. El humilde Francisco no tiene vergüenza, no tiene reparo de nuestras raíces de lumos, de nuestras raíces humildes de la tierra. Somos hijos y hijas de la tierra. Y él se identificó con esas raíces, con gran, sintiéndose parte de esa realidad, no parte exterior, sino íntima, como es de una familia, entre hermanos y hermanas. Entonces, al hacer esa experiencia, él abrió el corazón para toda la realidad. Y aquí me parece importante subrayar ese punto, que quiero que reflexionen en esos días, que solamente llegamos a la espiritualidad de Francisco y esa fraternidad universal de los seres, empezando con los más pobres, la humanidad y todos los seres de la naturaleza, si nosotros rescatamos los derechos del corazón, resgatamos la razón cordial, la razón sensible, que toda la cultura moderna hasta hoy ha inflacionado la razón técnico-científica, la razón intelectual, la cabeza. Hemos olvidado el corazón. Y sabemos que el corazón es el pathos, el sentimiento profundo. Más de 200 millones de años, cuando emergieron los mamíferos del proceso de evolución, apareció el sentimiento, el cuidado, el cariño para con la criatura, que el ser que la madre mamífera ha generado, le da amor, cariño, ternura. Nosotros no somos animales, somos mamíferos. 200 millones de años. Entonces, la parte más profunda, más original de nosotros, no es el logos del pensamiento, es el sentimiento profundo. Solamente 7, 8 millones de años atrás. Primero vino el cerebro límbico del sentimiento. Después vino el neocórtex, el cerebro de la inteligencia, del lenguaje, de que estamos utilizando ahora. Tiene solamente 5 millones de años. Sentimiento profundo del corazón tiene más de 200 millones de años. Entonces hay que rescatar esto, porque nosotros somos fundamentalmente personas de sentimientos. En el corazón están el mundo de las excelencias. Está el amor, está la amistad, está la ética, está la espiritualidad. Todos los que nos mueve, la pasión, vienen del corazón. La cabeza piensa, pero de manera fría. Una persona muere, puede fotografarla y decir, ha muerto. Pero si dice, que ese muerto es mi hermano, cambia todo, porque afecta mi corazón, mi sentimiento. No es la inteligencia que ve, es el corazón que siente. Entonces, fundamentalmente tenemos que unir, completar la inteligencia intelectual, que la necesitamos para dar cuenta de la complejidad de nuestro mundo moderno, pero hay que completarla y hacerla con la razón cordial, la razón sensible. Si no los dos continuamos con ese tipo de civilización, que con su técnica y ciencia ha tenido tantos beneficios, desde el antibiótico, esa comunicación que tenemos, pero simultáneamente, esa razón creó el principio de autodestrucción,
con armas químicas, biológicas y nucleares que podemos destruir la Tierra por 15 la vida, 15 formas diferentes. Esa es la razón irracional, la razón loca, insana. Entonces hay que curar la inteligencia con el sentimiento profundo, con la pasión por el otro, unir las dos. Y ahí seremos seres más completos, como está el subtítulo de mi libro, Francisco de Asís, Ternura y Vigor. Ternura es ese sentimiento profundo con todos. Es una relación de amistad, de amor, no de agresiva, violenta contra el otro, metiéndolo, sino de las manos que se entrelazan, de la caricia esencial. Es la ternura esencial, que es una dimensión de lo profundo del ser humano. Y al mismo tiempo vigor, porque tiene decisiones claras, Francisco. Tiene opciones fundamentales y une las dos. El rigor de la decisión y el vigor de sus opciones, y al mismo tiempo la ternura de todos los seres. Y yo creo que esos dos valores son como que dos fundamentos que construyen la identidad del ser humano. Utilizando un más de la psicología, tenemos el ánimos y el ánima. La ánima es la ternura, el vigor es el ánimos, masculino y lo femenino. Los dos tienen cada uno tiene. El hombre tiene también su dimensión femenina, la mujer también tiene su dimensión masculina, el hombre también tiene dimensión de ternura, la mujer también tiene dimensión. Juntos, trabajando esa dimensión, nosotros construimos nuestra identidad humana, que simultáneamente es posible y al mismo tiempo es decidida, es vigorosa en sus opciones y sigue el camino que ha trazado con fidelidad y serenidad. Entonces, San Francisco vivió esto, yo creo, de manera ejemplar. Max Scheler, un filósofo alemán, fue el maestro, profesor de Martin Heidegger, lo más importante del siglo pasado. Escribió un libro sobre las formas del sentimiento humano. Varias páginas de San Francisco dice que nunca en Occidente, se creó una figura que ha combinado el pathos del sentimiento con el eros, con la pasión del amor, que ha sabido unir la inteligencia con la afabilidad. Y esa unidad perdida en Occidente. Por eso dice él que es la figura más importante de una síntesis humanitaria que el Occidente ha creado. La figura de San Francisco de Asís. Porque dice la forma de empatía, de simpatía con todas las cosas. Es una forma de integración de todas las cosas. Desde afuera, una ecología ambiental. Respetamos, mejoramos las relaciones. San Francisco se preocupó mucho. Por eso, en donde llegaba, anunciaba paz y bien, paz y bien. Realizó diálogo, la reconciliación del alcaide de Asís, que estaba peleando con el obispo, y se confraternizan. Entonces, crea relaciones sociales de profunda igualdad. Y dice más que los frailes tienen que ser menores en el sentido de las clases medievales, pero los que están abajo, los últimos, no buscar poder ninguno. Y nosotros olvidamos que San Francisco no era un sacerdote, era un laico. Siempre olvidamos esto, que era un laico, y aceptó ser diácono al final de la vida, porque el Papa determinó que ningún laico podía predicar el Evangelio, que todo el movimiento pauperista del tiempo, con los valdenses y los dominicos, un movimiento enorme del siglo III. Era un laico, buscaba el Evangelio. Entonces dejóse ordenar diácono con la condición de no recibir ningún oficio, a ese oficio ningún beneficio, estar en plano existe, estar en la planicie, siempre. Y pedía a los frailes no aceptar ningún poder,
ser siempre el último, el servidor, fratres menores, los frailes que están allá. Entonces, esa experiencia de San Francisco de la pobreza, de hacerse pobre, de hacerse también sencillo, transparente. Él habla, hace un himno a la hermana sencillez, porque es la transparencia de todas las cosas, sin ninguna mala intención o una segunda intención. Entonces, en ese sentido, San Francisco no solamente se ocupa, a ver si he perdido, a ver, no está, parecía que había perdido la conexión. Entonces, Muchas gracias por estas palabras al doctor Leonardo. Es momento que pasemos ahora a las preguntas y comentarios acerca del tema que nos impartió el doctor Leonardo acerca de San Francisco de Asís y la ecología integral. Hermana, al parecer se desconectó el doctor Leonardo. Yo perdí la conexión y tuve que reempezar. Entonces, perdóname que fue un problema de la internet de Brasil. Pero ya estamos conectados. ¿Están escuchando? Sí. Sí, entonces, bien, yo voy a continuar. Entonces, encontramos esa integralidad de lo personal, ambiental, de lo social, el profundo, de unas, a ver, ya, de una sociedad, una sociedad de clases, de mayores y menores. Él predica la igualdad de todos los seres humanos, todos hermanos. Una sociedad, fraternidad, red de fraternidades. En lo político, igual, todo poder como dominación. Entonces, al evangelio del poder, él contrapone el poder del evangelio vivido con simplicidad, sin interpretación, que toda interpretación es una especie de mutilación del evangelio. Él tomaba el evangelio en su texto real. Y su seguimiento de Jesús es casi una imitación. Imitaba casi físicamente lo que Jesús hacía. Su hermano León quería ir a San Francisco, imitaba todos los gestos, todo lo que San Francisco hacía, porque veía que San Francisco quería imitar a Jesús. Y Jesús dijo, su simplicidad, su cariño con los niños, también en su profunda pasión con todas las cosas, alabando las flores de los campos, y especialmente su apertura total a Dios, llamando de infinita bondad. San Francisco vive esa experiencia. Entonces, es una ecología política de la profunda fraternidad. Cultural, porque él inaugura una experiencia de frugalidad. Entonces, la pobreza, evidente, toda pobreza, y la radical como él vivía, tiene sus incómodos. Y las personas tienen hambre, tienen necesidades. Entonces, San Francisco introduce el cuidado de uno a otro. Dice, un hermano tiene que cuidar de otro, como la madre cuida de sus hijos y hijas. Entonces, ese cuidado de uno a otro supera los incómodos de la pobreza, porque uno está ligado al otro y lo ayuda. Y dice, los hermanos tienen que vivir primero del trabajo, después van a la limosna. Entonces es una pobreza laboriosa,
una pobreza de ojos abiertos a la realidad. Es una pobreza de miserable. Él se hizo miserable, porque se despojó de todo. Era un pobre que le regalaba el manto, le regalaba lo que tenía, porque él tenía que ser más pobre que los pobres. Entonces, era una cultura de la frugalidad, el consumo comunitario, juntos, de fraternidad, comensalidad, comer juntos. Y es tan bonito como Celano en su biografía, después va a ver São Boaventura, que los frailes al año se encontraban para estar juntos y comer juntos. Y se encontraban ahí donde había un leprosario, leprosos. Ahí era donde se venían de toda Europa. Decían que era una gran alegría. Convivían como hermanos y hermanas. Era dulce el convivir, triste la despedida. Salíamos llorando porque saliendo de hermanos y hermanas. Hace la alabanza de esa profunda fraternidad. Comensalidad, comer juntos, misa. Entonces San Francisco inaugura lo que nosotros repetimos ecológicamente. Tomar solamente lo suficiente, lo necesario, no una economía de la acumulación, de atender necesidades humanas, y no deseos que pueden ser explotados por la propaganda, sino vivir esa profunda comunión con las cosas, y comer no es un rito de comunión con los bienes de la Madre Tierra que nos regala. No es una nutrición, es una celebración de aquello que la Madre Tierra nos da en abundancia. Vivir esto, San Francisco lo vivía con profundidad, y vivirlo con los hermanos y hermanas. Por eso es un ejemplo para una actitud ecológica actual. Y el Papa en sí que termina con la ecología espiritual, que es fantástica, y dice que trata de hacer una deducción, sino esa intuición que tenemos de una pasión por el cuidado del mundo. Inspiraciones y actitudes que nos incentivan, que nos animan a cuidar de todas las cosas. Entonces, esa pasión, San Francisco la vivía. San Boaventura dice que era el vir desiderior, el ser lleno de deseos, pero deseos de estar juntos, de estar participando. Y él mismo se siente un novellus pazos, un nuevo con la tierra. Yo siempre cito esa frase, incluso en latín: Deus voluit quod ego essem nos pazos in hoc mundo. Dios quiso que en ese mundo hubiera un otro clown, un otro payaso, un otro en la tierra, un loco en la tierra. Y eso Dios quiso. Yo soy este. No es el loco psicológicamente, la locura de la pasión por Cristo, por la pobreza, por los pobres. Y él llega y lo dice, es en el momento que viene el representante del Papa y quiere imponer una regla. Él dice: no me hable de San Agustín ni de San Benito. Yo soy un loco que vino a inaugurar ese camino y no acepta la regla. Incluso sería de alargarla, pero no quiero entrar en eso. Y las biografías casi todas omiten eso. Fue la gran tentación de San Francisco, porque él, viendo que la orden se organizaba, tenía conventos y tal, él se retira y hace la aceptación de una regla. Y él no quería regla ninguna. Quería que el Espíritu Santo fuera el superior general. Imagínate, el Espíritu Santo, tanto era su entrega a Dios y en unidad con Dios. Se retira por un año en el bosque y está solo, junto con el hermano León, en profunda frustración, la gran tentación de abandonar todo. Y después de un año se da cuenta que tiene que aceptar la realidad como está. Que si hay ya centenares de frailes que lo siguen, tiene que vivir en algún lugar, tiene que comer, tiene que tener la mínima infraestructura. Entonces acepta que tenga convento, porque cuando volvió de las cruzadas,
y vio que el hermano Elías estaba construyendo un convento, él subió y derrubó el tejado y todo. No quería, no, vivir como en la naturaleza, en contacto, pero se ha dado cuenta, vuelve humildemente a la comunidad, pero va a vivir con los leprosos. En donde empezó, quiere terminar. Entonces él superó la crisis, pero pasó por una profunda crisis. Como Jesús pasó en la cruz y superó en el bosque de Getsemaní, digamos, que sudó sangre. El gran comentarista, gran exégeta, Benoit, es que él asistió a un hermano que fue condenado a muerte por los nazistas, que él sudaba sangre, que no es miedo, es pavor. Cristo pasó por todo eso y lo superó. San Francisco superó las tentaciones entregándose a la voluntad de Dios, diciendo, yo sigo mi camino, pero los frailes seguirán también así como pueden. Entonces, la espiritualidad de San Francisco es el camino de la sencillez, de la profunda comunión con todos los seres, de vivir una pasión. Y ahí yo creo que hay que decir una palabra, la relación profunda e íntima que él tenía con Clara. Era verdadero amor, amor de verdad de una persona con otra persona. Pero que tanto Clara como Francisco se unían en el amor a los pobres, a Dios y a Cristo. Entonces era un amor de transparencia, pero verdadero amor, que se encontraban, se visitaban. Y incluso se dice que Clara, cuando llevaron el cadáver de San Francisco, mordió la mano donde estaba el señal de la regla. E incluso Jung, Carl Gustav Jung, analiza esto, el gran psicanalista. Tomar una parte del cuerpo en una profunda comunión, es un amor que se transfigura, que no es simplemente el eros, es el agape, el eros transfigurado, el amor profundo, que no separa a las personas, sino las une en un amor más grande. El amor a los pobres, claro, luchó con el Papa, porque el Papa dice, no es posible que las hermanas vivan en pobreza extrema, tiene que tener algo. Y Clara resistió al Papa, el Papa se rindió y aceptó la extrema pobreza de Clara, que era lo que Francisco vivía. Vivieron juntos esa pasión por el despojamiento total, la pobreza antropológica, humana, material, espiritual, y al mismo tiempo esa profunda fraternidad. Vivieron ese amor profundo. Y eso yo creo que es ejemplar para nosotros tantos que vivimos esa dimensión del amor como un dato fundamental del alma humana. Es tan fuerte que Dante, en su Divina Comedia, cuando habla de Francisco, dice el sol de Asís, que continuamente ilumina las personas, el paisaje, y termina cada cántico, el infierno, el purgatorio, el cielo, el amor que mueve todas las estrellas, los seres. Y añadiría que mueve el cielo, todas las estrellas, y también nuestros soles. Francisco vivió en profundidad ese amor humano, masculino y femenino, con Clara, pero unidos ese profundo amor a Cristo pobre y los representantes de Cristo, los Cristos que encontraba en las calles las figuras de los pobres. Yo no quiero terminar esta charla sin rezar con ustedes la paz de San Francisco. Vivimos yo diría, la tierra está en una especie de guerra civil, que llevamos una guerra contra la tierra, contra la naturaleza, contra personas, contra los pobres que mueren antes del tiempo, con pocos ricos y millones de pobres. Entonces no hay paz en el mundo. Y San Francisco es lo que lleva la paz. Pax et bonum es el shalom, que es la paz en todas sus dimensiones sociales,
interiores del corazón, las dimensiones con la naturaleza, con el cosmos. Y esa oración aparece claro, porque aparece lo típicamente cristiano, que es tipo del cristianismo. No es solo amar al otro como se llama al prójimo, sino, como dice el cántico, que yo comprenda más que ser comprendido, que consuela más que ser consolado, que ame más do que ser amado. Esse más es típico de San Francisco, típico del mensaje de Jesús. Y cuando dice amar al prójimo, no piense que está de lado, porque dice los fariseos también se aman, los cobradores de impuestos igual. Pero él, los invisibles, aquellos que nadie le da importancia, amar a estos, ese es el verdadero prójimo. San Francisco intuyó eso. Por eso yo quiero terminar esta reflexión con ustedes. Vamos unirnos en esa oración de San Francisco, porque es una oración por la humanidad sufrida, que si decimos que hay 1 millón de muertos, son por lo menos 4 o 5 millones o más, que son hermanos, son padres, son esposas, son amigos, son nietos, que han muerto. El número no es 1 millón, son millones que están sufriendo, la humanidad está sufriendo. No tiene paz. Estamos en aislamiento social, tenemos saudade de abrazar las personas, estar juntos, porque somos seres de fraternidad. Y San Francisco nos enseña a vivir que el Señor, hazme de mí un de tu paz. Que donde haya odio, lleve ya amor. Que donde haya ofensa, lleve yo. Que donde haya discordia, lleve yo unión. Que donde haya duda, lleve yo fe. Que donde haya error, lleve yo verdad. Que donde haya desesperación, lleve yo esperanza. Que donde haya tristeza, lleve alegría. Que donde haya tinieblas, yo la luz. Oh Maestro, haz que busque más consolar que ser consolado, más comprender que ser comprendido, más amar que ser amado, pues dando que se recibe, es perdonando que somos perdonados y es muriendo que se vive para la vida eterna. Amén. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Que tengan buenas reflexiones, días a partir de la encíclica y a partir de aquellos ideales de la encíclica, que es referencia ejemplar, San Francisco de Asís. Junto con el Papa, los dos Franciscos nos iluminan, uno con su actitud, Francisco de Asís, con su, el más que una persona es un proyecto de vida diferente. Y el Papa Francisco, que también más que una persona es un proyecto de una iglesia. Es pobre, que no vive en palabras, porque haría San Francisco llorar infinitamente. Y vive en la casa de hóspedes. Entonces, vamos a llevar adelante esos ideales, son los más urgentes para la humanidad. Si queremos continuar en ese planeta, como hermanos y hermanas, estamos bajo un riesgo muy grande. Y vamos a superar eso. Pero lo superamos mientras vivimos la fraternidad del amor a todos los seres, que todos los seres merecen existir, merecen, porque todos son de la familia humana y de la familia divina. Todos somos hermanos y hermanas. La única casa común es la Madre Tierra, temerosa, bondadosa, que nos acoge aquí. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias por estas palabras. Pasamos ahora a las preguntas y comentarios acerca del tema que nos compartió el doctor Leonardo sobre San Francisco de Asís y la ecología integral. Por aquí el hermano Eric Oliver nos comenta en el chat, dice, en el caso de la ecología integral y su relación con los migrantes transnacionales, número 1, ¿cuál es la perspectiva o incidencia de este pensamiento y acción
con los flujos migratorios transnacionales a nivel global? Mira, Marta, vamos a hacer de 3 en 3, porque às vezes una completa la otra, entonces yo prefiero, si es posible, escuchar 3 y ahí contesto. ¿Es posible, Marta? ¿Escuchaste mi propuesta, Marta? Marta. Casi no lo escuché. Dígame, hermano. Yo que pongan 3, y yo contesto las 3, y hay otras 3, porque às vezes las Perfecto. cuestiones se cruzan. Vamos a una segunda, entonces. La segunda, el coronavirus, ¿cuál sería el plan o guión a seguir con la pandemia si la ecología integral no forma parte de la agenda política global de los estados? La tercera. La tercera. Por aquí, ¿alguna otra pregunta, hermanos, que le quieran hacer al doctor Leonardo? Yo contesto esas 2, mientras otra. La primera de Eric Oliver. Mira, yo creo que es un reto a nuestra humanidad. Un reto a nuestra humanidad, la acogida a estos migrantes, sea en Europa, sea en América Central, específicamente, que a través de México intentan llegar a Estados Unidos. Yo creo que una palabra importante lo dijo el Papa, cuando le preguntó cómo los europeos trataban a los inmigrantes que venían de África. Dice, ellos están acá porque antes nosotros estuvimos allá, dominando esos pueblos, explotando sus riquezas, y ellos nos han aceptado. Y ahora ellos vienen y nosotros no queremos aceptarlos. Somos crueles y sin piedad. Dice la palabra, somos crueles y sin piedad. Entonces, lo que estamos asistiendo, especialmente en los límites de Estados Unidos y México, es una crueldad. Lo que Trump hace no es humano, es cruel, porque no es America First, en primer lugar. Es solamente América, solamente nosotros, la exclusión de los demás. La pandemia mostró eso. No se han solidarizado nadie con ningún país. Hicieron una piratería, secuestraron un navío que iba para Francia, los llevó, que venía de China a Francia, los llevó a Estados Unidos con las mascarillas y todo eso. Entonces es una persona que no merece ni de la humanidad, mucho menos de los americanos, y está ahí hoy el gran debate de los dos. Pero, entonces, es un reto a nuestra humanidad, porque hay que sentir el otro, entrar en la piel de él. La compasión, que San Francisco, una de las categorías de él que yo no pude abordar, es la misericordia. Incluso yo veo los datos. Él utiliza la palabra corazón en sus cartas, en sus textos, 42 veces. Y una única vez inteligencia, citando un texto bíblico. Amor utiliza 23 veces. Y verdad, 12 veces. Misericordia, 26 veces. Intelecto, una vez. Entonces, ves, es el corazón universal, como el Papa dice. Francisco tiene corazón. Entonces, tenemos que tener corazón, misericordia. Misericordia es entrar en la piel del otro, sentir el sufrimiento del otro. No estamos haciendo esto. Entonces, uno de los grandes retos, Eric Oliver, es rescatar nuestra humanidad, porque no somos humanos suficientes. Y no tratamos humanamente nuestros hermanos y hermanas, no tratamos humanamente. Explotamos, los metemos, los hacemos sufrir. Los migrantes sufren más que todo. Niños y niñas. Entonces, es un reto que cuestiona el tipo de humanidad que tenemos, no es bueno, es demasiadamente cruel, tenemos que cambiar. No se termina el mundo. Ese tipo de mundo que tenemos tiene que acabar, porque es demasiadamente, tiene una tasa de iniquidad demasiadamente alta. Naturaleza contra los seres humanos.
el Papa en su encíclica dice que es un asesino que mata vidas de la naturaleza y vidas humanas. Entonces, ese mundo tiene que acabar. Pero un otro fraterno, más amigo de la naturaleza, más tierno y fraterno. Eso yo creo que la lección que la Madre Tierra nos está dando con el virus del coronavirus. Eso del coronavirus, sí, mira, muchos de los científicos están analizando ojos más ecológicos, no solamente políticos, las desgracias del mundo de hoy. Que la gran mayoría de los jefes de Estado, la gran mayoría de la humanidad, no tiene suficiente conciencia ecológica, ni se da cuenta de las amenazas que pesan sobre la tierra y sobre la naturaleza. No se dan cuenta. Por eso, con mucha dificultad, aceptan las decisiones de París sobre el calentamiento global, no respetan, siguen la desmación de la naturaleza. Y ahora, por decir, los grandes incendios en la parte amazónica, en el Pantanal, que es el más grande del mundo, lleno de lagos, paisaje bellísimo, lleno de animales. Ahora todo, 60% está quemado. La parte de Brasil y parte de Paraguay. Con millares de animales y aves que están muriendo. Yo diría, me han preguntado, ¿qué diría San Francisco? Que le iba a llorar hasta las lágrimas, mirando el sacrificio de la naturaleza. Entonces, la gran mayoría no tiene conciencia. Nosotros tenemos un presidente negacionista. No acepta el coronavirus. Dice que es una pequeña gripe, una gripecita. Y tenemos más de 140.000 víctimas. 1 millón, más de 1 millón en la humanidad. Y sigue. Incendió Roma, el mismo quemaba, tocaba la cítara. Nosotros tenemos un mero aquí que mira los incendios de la Amazonía, del Pantanal, dice nada. Al revés, dice mentiras al mundo y a nuestra sociedad, que no hay. Pero está ardiendo. Ya murieron más de 800 indígenas, y más de contaminados. Ellos tienen poca, sufren tremendamente, no hay ninguna asistencia. Entonces, no hay esa conciencia, ni siquiera de ecología ambiental, mucho menos la social. Los últimos datos que vienen de la articulación de los bancos suizos, hacia donde confluyen las grandes riquezas del mundo, que 1% de la humanidad posee personalmente, no sus empresas, personalmente posee 45% de toda la riqueza de la humanidad. Y 50% de la humanidad posee 1% de eso. Atrás de esos números hay una injusticia tremenda. La injusticia es algo ético, más teológicamente es un pecado contra Dios Padre y sus hijos y hijas. Entonces vivimos en un mundo no de paz, de una guerra civil continua, de mucha injusticia, de mucho pecado social. Entonces San Francisco iba a esa situación y rescatar nuestra humanidad para sentir el otro, acompañarlo, porque lo terrible del sufrimiento, del dolor, no es el dolor, es la soledad en el dolor. Que llega y me dice una palabra, que me pone la mano en el hombro, que me enjuga una lágrima. No se hace eso. Entonces, eso tenemos que hacerlo para hacernos humanos con los demás seres humanos. Vamos a otros, Marta. Invito a mis hermanos que por favor tomen el micrófono, lo abran y realicen las preguntas al doctor Leonardo, por favor. Ahí invito a Eve, Sí. a la hermana Maribel, al hermano David, quien nos ha preguntado vía chat, por favor. Abramos el micrófono y preguntámosle al doctor. Maribel. Buenas noches, doctor. Paz y bien.
En esta charla nos comentó acerca de Francisco de Asís. Y mi pregunta es, ¿cómo integrar en este nuevo paradigma a los jóvenes y cómo llamar su atención para aprender a esta nueva cosmovisión, a este nuevo paradigma? Sí, joven. Sería mi pregunta. Una segunda. Hola, habla Mariel. ¿Podría repetir, por favor, los libros que nos recomendó leer acerca de San Francisco? Por favor. Ya. No, ese de Eloá, a ver, yo soy viejo. Eloá Leclerc, escribió varios libros bellísimos sobre San Francisco. El Evangelio de la Sencillez, El Reino de Nosotros, que son meditaciones sobre San Francisco, de las mejores. Yo creo que murió hace poco, viejito ya. Entonces, el libro de él más importante que yo creo es con el título es El Cántico de San Francisco, del Hermano Sol, que hace un análisis combinando la teoría de los arquetipos, la hermenéutica de Bachelard, la filosofía existencial, y hace una combinación de las ciencias de la vida, y analiza en detalle cada estrofe en su lado psíquico, arquetípico, y muestra la síntesis entre la ecología exterior con la ecología interior. El sol no es solamente el astro que está en el cielo, es también la profundidad que ilumina a nosotros, el sol interior de que hablan los místicos. Él analiza todo eso. Entonces, ese libro, se pueden leerlo. Yo lo tengo en italiano y en francés ahí, pero otro es ese, El Canto del Hermano Sol. Eloá se escribe en francés, Leclerc. Vale la pena leerlo. Para mí es uno de los más grandes comentarios, que reflexiona para la actualidad de hoy. Especialmente, él dice, a pesar de volver al convento, se quedó para él, después de sobrevivir del terror de los nazistas en el campo de concentración, se me quedó siempre la pregunta, si es la fraternidad entre los seres humanos, porque lo que yo he visto y asistido, la muerte de personas, me parece que es imposible. Pero con San Francisco veo la posibilidad de una fraternidad que empieza con la naturaleza, con todos los seres, y alcanza a los seres humanos. Entonces hay una totalidad de paz y bien. Ahí sí tenemos la fraternidad. Y hasta el final de la vida llevó ese interrogante. Porque San Francisco vivió es una anticipación de un mundo futuro. Todavía no existe. Y depende de nosotros construirlo. Entonces... Doctor Leopoldo, el hermano David Ortiz nos realizaba la pregunta acerca de cómo incluir a los jóvenes en este nuevo paradigma y cuál es el papel que deben desempeñar. No le dimos respuesta al hermano. Y eso de los jóvenes, de Maribel. Mira, yo creo que los jóvenes hoy son bastante sensibles a eso de la ecología. Uno tiene que ser un poco anticultura dominante. Que la cultura dominante es consumista, es materialista, y muchos jóvenes viven ya una alternativa. Y cada uno tiene que sentirse un poco como una semilla de lo nuevo. En la semilla está todo, están las raíces, está el tronco, están las hojas, están las flores, están los frutos. Yo creo que los jóvenes son sensibles de un nuevo mundo, porque todos estamos un poco cansados de bienes materiales, de una cultura de exaltación del consumo, de falta de cuidado con la naturaleza, con el agua, con los suelos, con el aire, todo contaminado. Y no queremos heredar una casa, como dice la encíclica, llena de cosas sucias de las generaciones futuras. No queremos recibir la maldición de nuestros hijos y nietos. ¿Cómo nos han entregado una tierra así contaminada?
Entonces yo creo que hay que creer en los jóvenes y no esperar nada de arriba, porque viene más de lo mismo, lo peor de lo más. Tiene que venir de abajo, de los grupos, de la nueva conciencia, de las nuevas reflexiones de respeto a todas las cosas. No tenemos ese respeto, no tenemos ese amor a las cosas, no hay cambio. Entonces es el amor que nos hace cambiar. Como decía San en sus confesiones, hay dos cosas que nos hacen cambiar. El amor nos hace cambiar la vida y el dolor también cambiar. Entonces, yo creo que los jóvenes viven esa experiencia que vivimos, un gran dolor colectivo. Al mismo tiempo, son fuentes de amor, de entusiasmo. A mí me gusta mucho esa palabra entusiasmo, porque en griego, enteos, tener un Dios dentro. Y esa fuerza que tenemos dentro de Dios es nuestro Dios interior, esa energía que nos hace la pasión por las cosas, por las personas, por los cambios, de mejorar el mundo, si no podemos cambiarlo. Tal vez no podemos cambiar el mundo, pero una parte de ese mundo que es cada uno de nosotros, podemos cambiar, empezando con nosotros. Hay que empezar. Uno no puede siquiera dar 1000 pasos, tiene que dar el primero, después el segundo, no puede llegar al centésimo. Entonces yo creo que son aquellos que son los profetas de la nueva, empezando por ellos mismos, siendo en contra todo marketing vista y tomar esa sobriedad compartida, la alegría de vivir junto con los demás, sin la acumulación excesiva, una economía de lo suficiente y de lo decente. Y eso yo creo que es muy cultural, operativo. Gracias, doctor Leonardo. Por aquí también invito al hermano Víctor, a la hermana Carolina, a Lidia, a que nos realicen sus preguntas. Por favor, tomemos el micrófono para realizárselas al doctor Leonardo, por favor. Buenas noches, hermano. Mi pregunta va sobre si considera usted que la actual política económica, que tanto ha afectado a los países tanto de Latinoamérica como de África, pueda cambiarse por una economía que integre a los más pobres, a los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, y que, bueno, y que se les dé la opción incluso de no migrar a todas esas personas, porque es un derecho el no migrar. Sí. Muy bueno. Mi pregunta, doctor, buenas noches, Buenas noches. es cómo recobrar la caricia humana de Francisco, que para mí en la pandemia ha secularizado gran parte de nuestra población que era medianamente creyente, y además las tecnologías han reemplazado mucho de nuestro hacer y bueno, han quizás deshumanizado nuestras relaciones, como primera pregunta. Una segunda es que veo que el discurso del odio siempre tiene pues una agenda económica fuerte en todo el mundo, ¿no? Y ahora cómo nos corresponde a nosotros combatir este discurso que excluye y vulnera, y bueno, quizás un poco de miedo porque pueda costar un poco como la vida, ¿no? Pero qué luces, qué esperanzas hay ahí. Y gracias. Yeah. Por aquí, hermana Carolina, por favor, realicemos la pregunta que nos escribió por chat. Buenas noches. Bueno, usted nos comentaba, profesor, que Francisco pues vivió en pobreza, amaba la pobreza extrema, y también en el medio ambiente. Entonces, mi pregunta es, si cree, bueno, si en nuestros días viviera, ¿cómo cree que actuaría o qué diría en nuestros tiempos, tanto pues en la pobreza, el medio ambiente y la enfermedad que estamos ahorita pasando, como es el COVID? Bien. Bueno, ¿cómo era el nombre de la primera que habló? Era también Carolina, ¿no? Marta. Enciende tu micrófono. Pues no importa. La primera que habló sobre la política económica de América Latina. Mira, nosotros vivimos como países dependientes del gran imperio. Y hay una tendencia de la economía mundial
de recolonizar toda América Latina, de hacer exportadora de commodities. Nada de industrialización, vienen acá para explotar nuestras riquezas, exportarlas y ocuparnos de nuevo. Por eso se habla de la recolonización de todo el continente. Y es una economía de pura explotación y acumulación excesiva. Ya, está divertido. Entonces, si hubiera un poco, es la economía capitalista, que tiene como centro la ganancia, como lógica la competición. Nosotros ponemos la vida en lugar de la competición, la solidaridad, no el individualismo, sino la cooperación, la fraternidad. Son esos los que nos están salvando. Si hubiéramos seguido los mantras del capitalismo, estaríamos todos, porque no nos salva la ganancia, sino la vida es el centro. No es la competición, sino la cooperación. Cooperamos todos, cuidamos uno de otro. No es el individualismo, sino la fraternidad. Todos somos dependientes uno de otro, es un hilo conductor de toda la encíclica. Todo está relacionado con todo. Nada fuera de la relación. Todos somos relacionados. El cielo, la luz, el río, la montaña, el Papa lo dice tan poéticamente. San Francisco es inspirador en eso. Entonces, nuestra economía es una economía de muerte, que sacrifica gran parte de la humanidad, 2/3 que viven, más de 2/3 de la humanidad. Vive en la pobreza y la miseria. Como yo daba los datos antes, pequeño grupo acumula casi. Entonces, eso es una gran injusticia, desigualdad. Nuestro continente es un continente de profunda desigualdad, que es una injusticia. Entonces, cuando el Papa habló al movimiento de Cochabamba, de toda América Latina, dijo las 3 cosas, los 3 T's: techo, trabajo y tierra. Y hay que cuidar. Segunda parte, no, ustedes tienen que reinventar el mundo. No es democracia participativa, forma de producción agroecológica, no poner primero el mercado, sino para la vida. Después, crear justicia social sin la cual no hay paz. Y cuidar de la madre tierra, no hay ningún proyecto. Entonces, nuestra economía actual es una economía de agresión. Primero a la naturaleza y después a la humanidad, la gran parte de la humanidad. Vive de la explotación. Y eso yo creo que está llegando, para mi juicio, para mi pensamiento, es que el coronavirus puso de rodillas el sistema del capital, porque puso de rodillas las potencias militaristas, porque nada cuentan las bombas nucleares, las armas químicas, nada. Pero todos tenemos que cuidarnos unos a otros, ser solidarios. Sin la solidaridad no sobrevivimos. El capitalismo es individualista, la acumulación individual. Thatcher y Reagan decían, no hay sociedad, solamente individuos están haciendo competición entre ellos. Y dicen más, que el pobre es pobre por su culpa, porque perdió en la competición. Esa profunda iniquidad. El sistema actual es perverso, una economía que no podemos. Yo creo que hay que sacar las lecciones del coronavirus. Lo que la otra Carolina decía, ¿cómo viviría hoy San Francisco? Yo creo que él iba a vivir en las villas miseria, en los barrios pobres. Porque si él buscó los pobres, más pobres de los pobres, que eran los leprosos, hoy iba a vivir en la pobreza más extrema, entre los miserables, porque hay las ferias de pobres que tienen sus casitas y son pobres. Pero hay los más pobres, son los miserables. Él iba a vivir con los miserables, participando de su dolor, pero también de sus alegrías, de su convivencia. Y salir de brazo, como él hacía, con predicar el mensaje de Jesús, iba de brazo con él, predicando el evangelio en lengua popular, no en latín como siempre se hacía. Y era prohibido
hablar del Evangelio en lengua popular. Ele inventa una liturgia nueva. La primera comunidad de base nació con San Francisco, porque pidió la licencia al Papa de llevar la ara, que es lo que se pone en el altar, que es la reliquia de un mártir, llevarla fuera, hacer las celebraciones debajo de árboles, en la naturaleza. Pues él creó esa comunión profunda con la naturaleza, la Eucaristía cósmica. Entonces, él iba a vivir, yo creo, esa dimensión, sería profundamente, no crítico, porque él no hacía crítica al sistema. Él vivía la alternativa concreta. No hacía crítica a la iglesia de los poderosos. Incluso hay una frase muy bonita del entonces el teólogo Joseph Ratzinger, Benedicto, que en su tesis doctoral sobre San Buenaventura tiene unas 7 o 8 páginas brillantes sobre San Francisco. El de San Francisco vivió una actitud profética. Nunca criticó la iglesia, pero nunca siguió la iglesia de poder, vivía la alternativa, la iglesia de los pobres. Nunca criticó el poder político, vivió junto a los sin poder, a los pobres. Entonces, él vivía concretamente la alternativa, sin hacer la crítica. Que hoy sería lo mismo. Quién sabe, utilizaría que nosotros estamos utilizando para ganar más. Sería una especie de Gandhi, creo. Especie de Gandhi, que tiene una visión tremenda. Que dijo que política es el amor que tenemos al pueblo. Política es el cuidado de las cosas comunes. Esa es la verdadera política, lo que vivía San Francisco. Entonces, yo en San Francisco viviría hoy una profunda actitud ecológica. Está abierta. Y al mismo tiempo, una crítica a los poderes del mundo, apoyándolos sin poder y rescatando la dignidad de los humildes. Porque por lo menos en Brasil se dice, no hay solamente que poner los pobres en las periferias. Casi mitad de la población de Brasil es de pobres. Pero dice, no solamente hay que llevarlos a las periferias, sino hay que humillarlos, hay que olvidarlos, hasta que el sentido de su autodignidad. No hay que resgatar la dignidad, que son hijos y hijas de Dios, hermanos nuestros, hermanos. Y el Evangelio es explícito, quien hace a esos que tienen hambre, tiene sed, es a mí que lo hace. San Francisco vivía eso, y iba a vivirlo igual. Eso de Víctor, ¿cómo recuperar la caricia esencial? Quitar esa ola de odio. Yo creo que el cuidado. Yo escribí 2 libros sobre el cuidado esencial. Y hay toda una reflexión que viene desde años hasta la reflexión moderna, que ve la esencia del ser humano en el cuidado. Porque nosotros estamos viviendo, estamos vivos, porque nuestras madres tuvieron infinito cuidado de acogernos. Porque se nos largado, abandonado, nosotros nos iríamos, sería imposible abandonar la cuna y buscar nuestra alimentación, moriríamos de hambre. Somos todos hijos y hijas del cuidado de nuestras madres. Una forma del cuidado, una expresión del cuidado es la caricia esencial, que es la mano extendida, no el puño cerrado que domina, la mano para la caricia esencial. Y eso es dentro del ser humano. Tenemos que desentrañar, sacar afuera lo que está dentro de nosotros. Y verlos. Porque viviendo la caricia, la ternura, es que uno despierta dentro de sí esa ternura. ¿Y cómo superar esa ola de odio? Es una ola universal, que va acompañada con la derecha, extrema derecha. En Brasil vivimos un régimen neofascista, neonazista, extremo odio e de violência. Praticamente, dia se comete crimes, assassinatos. E feminicídio também, tremendo. Então,
en esto que tenemos aislamiento social, confinamiento social, muchos no aguantan. Y ahí puede venir afuera todas las dos dimensiones que tenemos, de luz y de sombra. Dimensión de vida y dimensión de muerte. La dimensión, digamos, la dimensión de humano inteligente que tiene sabiduría, también tiene demencia, tiene exceso. Es la convivencia, la condición humana que esa dialéctica difícil. La función de San Francisco fue cada vez dar espacio a la luz, la dimensión de bondad, de cariño, de amor a todas las criaturas, hace que no había ningún señal de... Nos quedan 2 minutos para concluir. Ya. A ver. Ya. Yo creo que solamente supera el odio con el amor, con el testimonio de amor, amando a las personas, amándolas, viviendo esa caricia esencial. Y si no hacemos eso lo dijo Zygmunt Bauman, poco antes de morir, en Valencia, en España. Dice, tenemos más problemas que sabemos resolver. Tenemos más retos que capacidad de enfrentar. Tenemos que darnos las manos. Al contrario, vamos a hacer más grande la procesión de Dios que van rumbo a su propia sepultura, su propia autodestrucción. Eso no es posible. Solamente el amor, la unión, cría fraternidad, mueve las personas. Tenemos que vivirlo eso para acabar con esa dimensión de odio, que es una verdadera ola que está tomando la humanidad, y descubrir en nosotros que somos seres de amor, para sermos creados, y vivirlo, que es la manera fuerte de contestar y limitar esa ola de odio. Bueno, Mar. Muchas gracias, doctor Leonardo, por compartirnos acerca de este tema de San Francisco de Asís y la ecología integral. Muy interesante, muy bonito. Este tema nos va a servir mucho a todos. Agradezco a usted su participación y agradecemos a ustedes su presencia y los esperamos mañana a la misma hora y por el mismo link. Y paso a mandar saludos a todas las fraternidades de la OFS y Parroquia de la Inmaculada y San Pío. Muchas gracias por todo. Buenas noches. Paz y bien, mis hermanos, y mañana nos vemos. Paz y bien. Paz y bien. Muchas gracias, Leonardo. Gracias, doctor. Es un gozo. Mañana el mismo link, Gracias. por favor, no se pierdan. Es Hay un que gozo escucharlo. Ah, sí, bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Paz y bien. Gracias, gracias. Hermano, Paz y bien. paz y bien.